mi vida. Mis párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Párpados los cierre dulce sueño, un sueño en que de vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana y les guarde a cada uno de vosotros en esta hora, en este nuevo día, jueves ya, 8 de agosto. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas del lugar de Cerro Navia, a nuestro pastor Manuel León del lugar de Batuco. Dios le bendiga, pastor. Y también a nuestro pastor León de Pichilemu. Amén. Dice: pido la oración por mi pastor León de Pichilemu, que mi Señor Jesucristo lo sane. Amén. Estaremos orando también por nuestro pastor de Pichilemu, pastor León de la localidad de Pichilemu, aquí en la costa. También dice muchas bendiciones mi pastor José Manuel Pérez, que Dios le bendiga grandemente. Gracias, mi hermano Manuel Cárdenas. Gracias, mi pastor Manuel del lugar de Batuco. Dios le bendiga, un abrazo gigante. Bueno, esperamos prontamente visitarnos, amén, confraternizar, que es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Que estemos unidos también ahí en su nombre, amén, unidos en su nombre. Bendito sea el Señor que nos permite un nuevo día, una nueva jornada para poder expresar, ¿cierto? Y llevar a cabo la labor de expandir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús el día martes. Bueno, este programa por lo general va lunes, martes, jueves y sábado por la mañana. Amén. En el lugar de Batuco tiene culto mi pastor, parece que los días miércoles y sábados, si no me equivoco. A ver si me rectifica. Allá al lugar de Batuco y nos envía la dirección también, ¿cierto? Para promover también el culto ese día. Bien, el capítulo 20 lo concluimos ya el día martes. Hoy nos confronta el capítulo 21 de la narrativa de Hechos de los Apóstoles. Hechos, ¿cierto? De la iglesia, cómo se llevó a cabo el transitar de la iglesia en los primeros tiempos. Y aquí debemos sacar muchas enseñanzas con respecto a cómo ellos fueron, ¿verdad? Cómo fueron movidos, de qué manera. Hemos estado hablando de los ismos, ¿cierto? Que con el tiempo fueron penetrando a la iglesia y así contaminando, ¿cierto?, la doctrina. Dios bendiga a mi amigo Aníbal Araya, Dios le bendiga, amigo Aníbal, tanto tiempo, ¿verdad?, que no le veíamos por estos lugares. Amén. Esperando que se encuentre bien junto a su esposa Patricia y a sus hijos y nietos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y esperando que un día cruce el río, ¿verdad?, y venga hacia este lado del río. Amén. Porque es bueno. Dios le bendiga grandemente. Un abrazo fuerte para usted. El capítulo 21 de Hechos, como decía, es el libro fue escrito por Lucas, ¿amén? Lucas el médico, el cual, cierto, acompañó
dice, después de separarnos de ellos, esto es después que la despedida que Pablo tiene en Mileto, continúa el relato, dice, voy a tomar el verso 38 para darle el contexto general, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Después de separarnos de ellos, o sea, de Mileto, de los ancianos, ¿verdad? Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallándonos los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Fueron a dejarlos, ¿verdad? A los hermanos. Qué maravillosa escena, preciosa, hermanos amados, y cómo se refleja el amor, ¿verdad?, entre hermanos en la primera iglesia, ¿verdad? Dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrado en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Este, cuando este tenía, perdón, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Atención con esto. Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, si así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo no le pudimos persuadir? Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya la preparación, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Gloria al Señor. En estos primeros 16 versículos que hemos leído, hay un detalle muy importantísimo que se recalca 2 veces con respecto al apóstol Pablo. Si bien es cierto, es un relato, podríamos decir, es un mero relato, ¿verdad?, de cómo se iban transportando, pero hay detalles que debemos recalcar aquí. El amor, ¿cierto?, que existía en los hermanos, ese amor inefable, cómo se describe, ¿cierto?, a través del escrito de Lucas, un amor entrañable entre hermanos. Y lo otro que llama la atención, las advertencias que se le hace a Pablo, ¿verdad?, para que no suba. Se le hizo una advertencia en la primera escala, ¿cierto?, que hizo, y en la segunda ya se levantó un profeta, ¿verdad?, para advertir a Pablo que no subiera a Jerusalén, porque en Jerusalén él iba a ser apresado, iba a ser atado, ¿cierto? Pero Pablo tiene una expresión, si bien me acuerdo, ya la pasamos, que él dice que de la advertencia él no hace caso, porque él lo único que quería y anhelaba era terminar bien la carrera, ¿sí?, en lo que se le había encomendado, la comisión que se le había dado. Y ese tiene que ser también el sentir de cada ministro,
de cada hermano, de cada hermana, de que cada misión que se nos ha encomendado por medio del Evangelio, ¿verdad? Podamos cumplirla, pero con gozo. ¿Mm? Hoy día, en medio de tantas dificultades de salud, económicas, muchas veces, hermanos, hay hermanos que se quejan, ¿cierto? Y a veces algunos hasta han renegado de su condición, porque hermanos han interpretado malamente lo que significa el Evangelio. El Evangelio es salvación para nuestra alma. El Evangelio es salvación para el que cree. Cristo no hizo ninguna promesa con respecto a esta vida. Si bien es cierto, en esta vida vamos a pasar muchas cosas, y así el Señor lo advierte. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente es bueno predicar el Evangelio como tal. Pablo dice que, ¿qué hacéis ahí quebrantándome el corazón? Porque yo llorando ¿qué hacéis ahí llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Ciertamente Pablo la tenía muy claro su llamamiento, para que Dios le había escogido, ¿verdad? ¿Cuál era la misión como apóstol? Él fue apartado como apóstol. Muchos que hemos sido apartados como pastores, como evangelistas, como enseñadores. Debemos tener claro nuestra misión, por lo cual hemos sido llamados, y confrontar la adversidad, pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Mm? Y como decían antes, hoy en una temporada donde confrontamos tantas situaciones, a veces adversas, pero hay que considerar, como dice el libro de Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien, pero en el día de adversidad considera, porque ambas cosas hizo Dios. Dios hizo el día, Dios hizo esta nueva jornada. No sabemos, no sabemos lo que nos espera un minuto más tarde. No, no lo sabemos. Lo único que sabemos, qué esperanza tenemos en Cristo. Y eso hace la diferencia entre el que cree y el que no cree. Claro, porque muchos hoy día partirán, otros partirán mañana, y así sucesivamente. Otros partieron ya, ¿verdad? Pero muchos han partido sin esperanza, sin un rumbo fijo. Amén. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. En Dios no hay, hermanos, eh, eh, posibilidad de naufragar en cuanto a su llamamiento. Y por eso que Pablo tenía la seguridad de aquel que lo había llamado. ¿Y por qué lo había llamado? Nuestro reino, nosotros sabemos, hermanos, claramente que nuestro rey lo afirmó y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores hubieran peleado por mí. Pero no es así. Entonces aquí vemos la claridad, la lucidez que tiene el apóstol Pablo con respecto a su llamamiento. La iglesia debe estar clara. Todo creyente en Dios debe estar claro con respecto a su llamamiento. Ahora, por esto, hermanos y hermanas, es enseñada la palabra de Dios, para que el creyente tenga claro. Por eso que nuestra labor como ministro, y siempre aquí yo apunto a los ministros, y gloria al Señor por aquellos ministros que nos ven. Honramos a cada ministro, ¿verdad? Pero también cada ministro tiene su labor de no dar un sonido incierto, ¿m? de llevar a la congregación por el buen camino, por el camino perfecto, ¿m? Tal como dice la Escritura. En eso hay una gran responsabilidad. Y por eso que volvemos un poco al capítulo 20, donde Pablo confronta a los ministros, a los ancianos, a los pastores, y les dice: yo no he rehusado entregarnos todo el consejo de Dios. O sea, la responsabilidad quedó en manos hoy día de los pastores. Aquí el apóstol, ¿cierto?, coloca la responsabilidad en las manos de los ancianos. Por eso nosotros cada día como ministros debemos estar en la presencia de Dios, perfeccionando nuestro caminar, para no turbar a la iglesia, para no confundir a la iglesia, como el día de hoy, ¿cierto? Muchos, lamentablemente,
llamados siervos de Dios, están confundiendo a la iglesia con una doctrina totalmente diferente. Unos han penetrado el liberalismo y otros han convocado a la legalidad. Eso no es bueno, el legalismo. ¿Mm? El Evangelio, hermanos amados, hay que tenerlo claro. Para predicarlo hay que tenerlo muy, muy claro. Luego dice, cuando llegamos a Jerusalén, pese a la advertencia, igual fueron a Jerusalén, los hermanos no recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que ha venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiendo purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varón israelita, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, perdón, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron la puerta, y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno, a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos amados, del arresto de Pablo ahí en el templo. Pese a la advertencia, ¿cierto?, de los ancianos en la iglesia con respecto a las costumbres judías, ¿verdad?, para que Pablo pudiera ejecutar la labor de llevar el Evangelio, hermanos, ahí en la ciudad de Jerusalén, que era su anhelo, ¿verdad? Era su anhelo llegar ahí, aunque se le había advertido que lo iban a apresar, ¿verdad? Dios ya le había advertido, pero aún así Pablo anhelaba, ¿cierto? Como dije antes, cumplir su ministerio, llevar a cabo, ¿cierto? Su ministerio. Fue apresado en el templo, fue sacado, lo tomaron, ¿cierto? Dice, en peso se habla, en anda, como decimos nosotros acá en Chile, y fue atado, ¿cierto?, para ser llevado a,
delante del tribuno para ser juzgado. Aquí, como ese hubo gran alboroto, eh, no se escuchaba nada, pese a que Pablo cualquiera podía cumplir, pensar hoy día, sobre todo con respecto al judaísmo, y ahí que le quede claro a usted, hermano, pastor, hermana, que las costumbres, ¿cierto? Y los rituales judíos nosotros no tenemos por qué cumplirlos, ahí es claro. Pablo lo hizo, ¿cierto? Para poder hallar, eh, estar tranquilo, ¿cierto? Y contrarrestar lo que de él se decía, ¿verdad? Porque la mala interpretación que tenían los judíos en gran parte con respecto al Evangelio, ¿verdad? Era tremenda. De hecho, partimos eh, como ellos contradecían a Jesucristo, ¿cierto? Cuando estuvo en la tierra y cómo malamente ellos entendían el Evangelio. Pero eso no fue motivo de detener, ¿cierto?, la predicación. Entonces Pablo purificó con estos hombres, se purificó, entró, ¿cierto?, guardando un ritual, pero no para salvarse. Amén. Los rituales no son para salvarse, solamente Jesús salva. ¿Mm? En una forma, ¿cierto?, de poder entrar al templo libremente, ¿verdad? Y contrarrestar lo que de él se decía, porque ahí había también mentira con respecto a lo que él hacía y lo que enseñaba. Pablo jamás enseñó esas cosas. Pablo enseñó el Evangelio, él les fue encomendado el Evangelio. El problema es que los judíos no entendían y hasta el día de hoy no entienden el Evangelio. Si bien es cierto, muchos judíos entraron, ¿verdad? Muchos judíos entraron a la salvación en el tiempo de ellos. Hoy día es el tiempo de los gentiles, de nosotros. Por eso nosotros anunciamos el Evangelio, no anunciamos una religiosidad. Anunciamos el Evangelio para que muchos se conviertan, ¿cierto?, del pecado a la salvación que Cristo está ofreciendo. Y no solamente los judíos. Si bien es cierto, el Evangelio empezó a ser predicado, allá se encendió, ¿cierto?, la llama del Evangelio y se propagó por todos los países. Hoy día el Evangelio está aquí en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en todas partes. ¿Sí? El hombre ya no tiene justificación delante de Dios, sino viene a Cristo. No tiene justificación, sino viene a Cristo. Si viene a Cristo, sí va a tener justificación, porque Cristo justifica. Y eso es el poder que tiene el Evangelio, de salvar solamente por la fe a los hombres. Y eso los judíos no lo podían aceptar. No lo podían aceptar, porque si bien es cierto, nunca no entendieron la ley, no entendieron el corazón, el espíritu de la ley de Dios. ¿Mm? Magnificaron muchas cosas hasta el día de hoy. Y eso lamentablemente ha ido penetrando en las iglesias y ha ido haciendo esclavos a los creyentes. ¿Mm? Ha ido esclavizando a los creyentes a rituales, a costumbres, a cosas que no Dios no mandó. ¿Mm? Entonces nos quedamos aquí en el verso 36, hermanos amados, por la hora ya, para seguir el sábado, si Dios lo permite, es con este relato donde ya Pablo va a presentar su defensa, ¿verdad? Y se va a cumplir lo que el Señor le ordenó, que él predicaría el Evangelio delante a los judíos, a los gentiles y también delante de los reyes. Ahora viene la última etapa de la vida de Pablo y veremos cómo él va a presentar defensa, ¿verdad? Y es de aquí donde Pablo escribe 4 cartas doctrinales, ¿verdad? Para la iglesia, a la cual nosotros también debemos estar muy, muy atentos. Dios le bendiga, hermanos, hermanas, que han podido estar, aquellos que verán este video a posterior. Les pido que compartan este video, ¿verdad? También va a estar en YouTube como Conversando las Escrituras. Ahí estamos, hermanos, con ese título. Se lo puede buscar. Dele like, compártalo, suscríbase también al canal de YouTube para que estemos así, hermanos, predicando el Evangelio de gracia, el Evangelio de salvación. Que tenga un excelente, excelente día, hermanos, y ojalá la gracia del Señor le alcance en este día. Bendiciones, un abrazo. No se olvide de congregarse este día, ¿cierto? Congregarse con los santos en el nombre de Jesús. Amén. Él te creó y por la sangre
de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reserva. Por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.